Hola, ¿qué tal familia del canal En Defensa de mi Fe? Gracia y paz para todos ustedes. Qué privilegio, qué alegría poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tengo la alegría de entrevistar a Cristian LZ. Cristian LZ es un licenciado en Pedagogía y Lingüística. Es un joven apasionado por Cristo Jesús, por compartir la buena noticia de la salvación. Debajo de este video les voy a dejar el enlace que los va a llevar a la primera parte de esta entrevista. Esa primera parte está en el canal de Cristian. Vayan, lo ven completo, se suscriben, le dan me gusta a su video y le dejan un comentario amable, por favor. También se pueden suscribir a su página de Instagram y también a su Twitter. Bienvenidos, hermanos y hermanas. A ti te dicen muchas veces hereje, lo he leído en tus videos, pero eres valiente y no huyes a esa frase. De hecho, la usas para ti mismo. Dices, voy a decir unas herejías. Yo me apropié de eso, sí. Pero, ¿tú consideras que la Biblia es inerrante? Esto podría ser una herejía, lo que vas a decir para muchos. ¿Crees que en la Biblia hay errores? ¿Crees que hay visión humana, hay perspectiva humana? ¿O crees que es un mensaje netamente tan divino que no tiene errores? Es un mensaje divino, lo es. Veo la Biblia como un mensaje divino. Lo escribieron en Timoteo, inspiración de Dios. Pero eso no quiere decir que no vea errores en ella. Entonces, sin ningún tipo de tapujos, puedo decir, sí, la Biblia tiene muchos errores, por lo tanto no es inerrante. Veo que la Biblia es solamente, lo que está escrito en la Biblia es la representación de Dios, de aquellos autores que pusieron su mano en los textos bíblicos. No es una verdad absoluta porque las personas que la escribieron estaban simplemente plasmando sus experiencias de su vida con Dios, compartiéndolas con nosotros, compartiéndolas con futuras generaciones, dejando registro de ellas para transmitirlas y que otras personas tuvieran otras experiencias con Dios. Pero sí hay errores en términos de que la experiencia que tuvo uno no necesariamente tiene que ser mi experiencia. De hecho, eso sería aburridísimo. Se habla mucho de los héroes de la fe y se resalta la fe de, qué sé yo, a ver, los más populares son José, David y Daniel y David. Se habla de esos héroes de la fe, pero honestamente a mí me parecería aburridísimo vivir la misma fe de David, vivir la misma fe de José, vivir la misma fe de Josué, de Moisés. No quiero, o sea, lindo, Josué, que hayas tenido tu experiencia de fe, pero pues yo voy a tener la mía. Amén. ¿Sí? Y es más, la experiencia de fe de Josué fue muy diferente a la experiencia de fe de David. Bastante. Muy sustancialmente diferente. Y yo quiero hoy vivir también mi propia experiencia de fe y poder caminar mi camino con Dios, que es mi camino individual. Así que sí veo errores en ese sentido, de que la experiencia que tuvo uno no necesariamente tiene que ser mi experiencia. Y ya hablando de pronto en términos más antropológicos y literarios, hay errores en la Biblia, hay errores de traducción, hay errores de transmisión, hay errores de redacción en la Biblia, hay errores, ¿cómo se llama? Inaccuracies en inglés, como inexactitudes históricas también. Hay muchas inexactitudes históricas, porque para mí fue también un reto esto de responder la pregunta de si la Biblia es completamente histórica o es más bien literaria. Fue un conflicto que en algún momento tuve, pero hoy no tengo ningún reparo en decir, en la Biblia hay contenidos, errores históricos, hay fechas que están mal cuadradas, no cuadran las fechas con al menos los registros históricos que tenemos de todos los eventos en los que los textos bíblicos a veces están contextualizados. Sí, los hay y no tengo reparo en eso. Asimismo creo que este tipo de errores también están ahí presentes, pero eso no la hace menos importante. Porque es que la gente dice, no, entonces si hay errores, no, nada tiene sentido. No, parcero, ¿cómo no va a tener sentido? Entonces es más maravilloso porque nos da a entender que en la experiencia humana Dios está presente. Amén. Y que Dios está presente en nuestros aciertos y en nuestros errores, y que en medio de todos esos errores que tiene la Biblia, mira lo que la fe en Jesús ha llegado a lograr y toda la cantidad de vidas que ha llegado a transformar con toda esa cantidad de errores.
Ahora imagínate que no tuviera errores, ¿cómo sería? O sea, si esa es la Biblia con errores, imagínate cómo lo sería sin errores. Pero a mí me parece bellísimo que la Biblia contenga errores porque me hace consciente del factor humano del que Dios se sirve para hacer su obra transformadora. Que Dios coge a personas errantes para escribir y los inspira a escribir escritos errantes para transformar vidas preciosas en el futuro. Amén. O sea, eso me parece maravilloso. Amén, amén. Glorioso. Ya vamos llegando al final, me faltan 2 preguntas y estoy muy contento de haber escuchado a Cristian LZ. Cristian, voy a hacerte preguntas un poquito más difíciles en cuanto a perspectiva personal y te voy a respetar tu respuesta, obviamente. Se la hago casi siempre a todos los que vienen al canal. La primera es, en el judaísmo rabínico no se cree que haya alguien que tenga la capacidad de desafiar a Dios y el privilegio de ser enemigo de Dios, porque Dios está en un nivel demasiado alto y no habría forma de que una criatura pudiera desafiar su gobierno. Entonces dicen que Dios es soberano absolutamente y no puede haber un enemigo. En ese caso, Satanás es interpretado como un ángel que cumple una función, pero no es un solo ángel, sino que cualquier persona podría cumplir una función de ser adversario para probar a la persona. Pero el cristianismo dice que Satanás existe y que fue un ángel de luz antes y luego cayó y fue expulsado del cielo. ¿Qué crees tú sobre Satanás? ¿Es un ser real o es un adversario como lo ve el judaísmo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Cristian? Esa es parte de las preguntas que me he hecho, que me hago hasta ahora. Mi respuesta breve, voy a dar 2 respuestas, una larguita y una más corta. Empecemos con la corta. Mi respuesta corta es que para mí Satanás es un personaje que en mi fe no tiene mucha relevancia, porque mi fe gira alrededor de Dios, Amén. no alrededor de Satanás. Amén, amén. Entonces Satanás es un personaje, una figura a la que honestamente no le dedico mucho tiempo para pensar en ella. Eso en términos de mi fe y como respuesta corta, o sea, ¿para qué quiero explicar a Satanás? O sea, Satanás no es algo en lo que yo piense. Paso más tiempo pensando en Jesús y en su mensaje que en el diablo. Y a veces eso me parece gracioso, como de cristianos, como cristianos hablamos tanto de Satanás, predicamos de Satanás, de mensajes diabólicos y cosas así. Pero ¿por qué estamos hablando tanto de Satanás? O sea, los cristianos son los que más propaganda le hacen a Satanás, de hecho, que los mismos satanistas. Entonces yo no pienso mucho en Satanás y esa es mi respuesta breve, como Satanás, pues no pienso mucho en él, honestamente, si está, si no está, si es real, si no, o sea, como que es algo a lo que no le dedico mucho tiempo. Pero, pues ya por otro lado, dando una respuesta un poco más amplia, porque es un tema que he estudiado, ya porque simplemente me parece una fascinación académica. Yo a Satanás lo veo como un personaje que se asemeja a los personajes de las series de anime que yo veo. Yo veo mucho anime, para las personas que de pronto no están familiarizadas, el anime son muñequitos animados japoneses, ¿sí? Tipo Dragon Ball, Pokémon, de ese estilo. O sea, esos son como los más famosos, por eso los menciono, y yo soy súper fanático del anime. Mi mamá dice, esos muñecos de los pelos parados. Y a mí me resulta muy fascinante con los amigos que yo tengo, que tenemos el mismo gusto por el anime, hablar de las personalidades de los personajes, hablar de la evolución de personaje de ellos durante la serie y hacer como análisis. O sea, nosotros terminamos hablando en términos muy filosóficos cuando hablamos de Dragon Ball con mis amigos, que uno ve pues Dragon Ball muy de lanzar podercitos con las manos y hacer explosiones, pero aquellos que somos súper aficionados vemos en Dragon Ball algo más, y esas son las discusiones profundas que tenemos con mis amigos, muy filosóficas, de hecho, son muy existenciales en cuanto a lo que representa cada personaje, las implicaciones sociales que tiene ese personaje, la afectación en su entorno inmediato, todo eso. Y yo a Satanás lo veo así, como un personaje de estudio fascinante, como de una serie que yo veo, un personaje del cual podría sentarme a hablar con alguien con tal fascinación como yo hablo de Goku, como yo hablo de Naruto, como yo hablo de Luffy, de One Piece, así. Es un personaje que me causa intriga, pero ya, o sea, en términos de mi fe no me afecta mucho. Entonces,
Yo primero que todo quiero decir que los relatos de Ezequiel y de, si no estoy mal, de Isaías, que aparentemente son una referencia a los orígenes de Satanás, que era un ángel de luz y que fue expulsado del cielo, yo no creo en eso. O sea, yo esos relatos no los relaciono en absoluto Me identifico. con Satanás o con Tampoco los lo creo. orígenes de Satanás. He estudiado los libros, para mí está claro que hay un contexto político en Ezequiel en donde se hace una burla en un poema al rey de Tiro, Sí, que señor. era una persona maravillosa con muchos lujos y mejor dicho un ser de luz y que después fue un rey muy porquería. Entonces lo que hacen es una burla a su forma de gobierno diciendo, oh, tú eras un ser de luz y después fuiste lo peor, desafiaste a Dios, quisiste ocupar su trono. Para mí es clarísimo el contexto político en el que está escrito esto, para mí no hay un doble significado en eso, no veo que ahí el autor haya tenido intención alguna de hablar de Satanás, y las personas que hayan llegado a esa conclusión no sé qué maromas exegéticas han hecho para poder acomodar ahí al personaje de Satanás. Luego yo leo textos como Job, en donde se presenta a Satanás directamente con el título de Hijo de Dios. Ujú. Y en Job capítulo 1 se dice que todos los hijos de Dios se reunieron y dentro de ellos llegó Satanás. Entonces, Job al menos sí hace una referencia directa, no como en Ezequiel, en donde no hay referencia directa, no se habla de él. Las personas que llegan a la conclusión de que ese es Satanás en el libro de Ezequiel están haciendo maromas, de verdad. Job, sin embargo, sí hace una referencia directa, dice Satanás, hijo de Dios. Entonces, eso me causa curiosidad. ¿Cómo los autores del libro de Job, que a propósito de Job yo no lo considero histórico, para mí Job es una alegoría, igual presentan de manera alegórica a Satanás como un hijo de Dios? Y eso me causa mucho interés. ¿Cómo el autor de Job, en esa época en el Antiguo Testamento, donde el pueblo hebreo aún estaba en una construcción intensa de su identidad cultural, definen a Satanás como hijo de Dios? Me causa mucha curiosidad cómo en el Pentateuco Satanás no aparece. Y algunos dirían, entonces, ¿qué me dices de la serpiente en Génesis 3? Lo siento, pero la serpiente no es Satanás. La serpiente es una figura alegórica que está representando el deseo del ser humano de explorar lo prohibido. Pero si hablamos, si somos radicales, no se dice que la serpiente sea Satanás. Ah, pero Apocalipsis dice que la serpiente antigua. Sí, sí, pero cuando Apocalipsis dice la serpiente antigua hace referencia a un texto de Isaías, cuando en Isaías se habla del Leviatán, y el Leviatán es una figura mitológica. Entonces, en realidad, la serpiente de Génesis no es Satanás, y me causa mucha curiosidad cómo en el Pentateuco hay una ausencia absoluta de Satanás, y cuando por primera vez Satanás viene a aparecer es por allá en el libro de Reyes, cuando se hace un censo y aparentemente Satanás... Crónicas y Samuel, me parece. Sí, como que Satanás mueve a David a hacer un censo, una vaina así. Es como la primera vez en donde se menciona a Satanás directamente, y curioso que se menciona como un aliado de Jehová para llevar a cabo el trabajo sucio. Me parece interesante. Ojo que aquí yo no estoy diciendo esa afirmación, sino que me parece curioso como el autor del libro lo presenta de esa forma. Entonces mira que en realidad de Satanás no tenemos claridad ni hoy, ni la tenían ellos, los autores de los libros del Antiguo Testamento, porque no la tenían clara los del Génesis, que ni siquiera hablan de Satanás, no la tenían clara en Crónicas, porque en Crónicas se presenta a Satanás como un aliado de Jehová, no la tenían clara los de Job, donde se presenta a Satanás como hijo de Dios y como una persona cuyo trabajo es causarle problemas a la humanidad, poner a prueba a la humanidad. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento, donde el concepto de Satanás ya es muy diferente porque está completamente permeado de la filosofía griega y de las creencias de los romanos, que eran el imperio de turno en su zona geográfica. Y entonces ya vemos a un Satanás mucho más griego, mucho más Hades, mucho más dueño del inframundo, ¿sí? Porque Satanás hasta en el Antiguo Testamento no era dueño de nada, pero en el Nuevo Testamento ya a Satanás se le asigna el inframundo. Eso es muy griego, y claro, en esa época Grecia estaba creciendo en poder académico, en poder político también, y vemos claramente que esa influencia llegó hasta Oriente Medio, afectando las mismas creencias de los judíos, que ya veían a Satanás como un tipo de Hades.
donde se le daba el dominio de algo. Satanás en el Antiguo Testamento no tiene dominio de nada, pero en el Nuevo Testamento ya tiene dominio del inframundo. Ya Jesús lo cataloga como padre de mentira. Entonces se le empiezan a dar unos atributos que en el Antiguo Testamento no tenía. En el Antiguo Testamento escasamente se menciona la palabra Shetán, que tradujimos como Satanás, que simplemente es el opuesto, el adversario, y no se le asigna una identidad como persona o como individuo, sino como una serie de intenciones, más bien. Satanás es un cúmulo de intenciones. Todo aquello que es opuesto o adversario a Dios es un Shetán. En la teología católica se habla de que no hay un anticristo, sino que hay anticristos, que es todo aquel que se ha opuesto al mensaje de Cristo. Y para mí eso no es nada descabellado. El anticristo no es un individuo único, el anticristo es todo aquel que esté opuesto al mensaje de Cristo, al mensaje de amor, a su vida, a su mensaje de vida. Es aquel que es un anticristo o un Shetán, un adversario. Yo me voy más como por ese lado. No veo a Satanás en una persona, veo a Satanás más bien como todo lo opuesto a Dios. En el momento en que nos alejamos de las intenciones y del corazón de Dios, estamos siendo nosotros un Satanás, un Shetán, un adversario. Entonces para mí Satanás no es una persona, es más bien la ausencia de Dios. Cuando en tu vida no está Dios, y no solo no está Dios, cuando en tu vida vas en contra de aquello de lo que Dios representa, eres un Shetán, eres un Satanás. Yo no me saco de ahí, yo he sido Satanás en varias ocasiones en mi vida. Cuando somos, como Jesús lo describe, piedra de tropiezo, cuando somos una piedra de tropiezo, para otros estamos siendo un Satanás, ¿sí? Cuando tengo a ese amigo mío que sé que está teniendo una lucha con la adicción al alcohol y yo me siento al lado de él a tomarme una cerveza, yo no le veo nada malo a tomar cerveza, pero si yo me siento al lado de mi amigo que está lidiando con una adicción al alcohol a tomarme una cerveza, sabiendo que él tiene ese problema, yo estoy siendo una piedra de tropiezo, yo estoy siendo un Satanás ahí. Jesús quería morir, sabía que esa era su misión y estaba dispuesto a hacerlo por mucho que le pareciera doloroso. Y cuando Pedro le dice, Señor, yo te seguiré y yo no dejaré que te maten y yo no dejaré que nada te pase a ti, Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, Pedro estaba siendo un Satanás. Estaba haciendo, entonces Satanás no era un mancito por ahí con cachos y con patas de burro, no, era Pedro que se estaba alejando del propósito de Dios en la vida de alguien. Jesús quería morir, era su voluntad morir, y llega alguien a decirle, no voy a dejarlo, eres un Shetán. Pedro fue Satanás en algún momento, yo he sido Satanás en muchas ocasiones. Hemos sido adversarios, opuestos. Hemos sido adversarios de Dios, todos hemos sido adversarios de Dios, todos hemos sido el espíritu del adversario en algún momento. Pero vuelve Dios a nosotros, Dios incluso diciéndonos, incluso tú siendo Satanás, vuelvo a tu vida. Y eso lo veo muy bien reflejado en la historia del endemoniado Gadareno. Me parece maravilloso que hablamos de un joven que estaba siendo un adversario. ¿Por qué estaba siendo un adversario? Porque era un hombre que tribulaba a otras personas. Claro, cuando tú eres una piedra de tropiezo para un montón de personas, está siendo un Satanás. Ese joven gadareno endemoniado, no es que estaba endemoniado porque le salía espuma por la boca, no, eso probablemente era algún problema de salud que tenía. No es que estuviera endemoniado porque anduviera desnudo, no, o sea, la desnudez no tiene nada de malo. Estaba siendo endemoniado, ¿por qué? Porque cada vez que alguien pasaba por esa zona, él llegaba a espantarlos, a violentarlos, a perseguirlos, a asustarlos, a hacerle pasar un mal momento a otras personas. Y las personas es lo que siempre le importó a Jesús. Y claro, si hay alguien por ahí espantando, asustando, persiguiendo, acosando a otras personas, amigo, eres un Satanás. Pero llega Jesús a la presencia del mismísimo Satanás y le pregunta, la pregunta más amigable de todas, ¿cómo te llamas? Sí, es una pregunta amigable. No llega a decirle, ¿qué? ¿Por qué tan alzado? ¿Qué va a hacer? Sí, o sea, no llega a ponerse agresivo. Jesús no abre la discusión con una pregunta agresiva. Jesús abre la discusión con una pregunta amistosa, con una pregunta educada, con una pregunta conectando con la persona.
¿cómo te llamas? A ese demonio, ¿quién le preguntó alguna vez cómo se llamaba? Lo único que hacía la gente era, cuenta el relato que la gente lo único que hacía al acercársele era acercársele entre varios para encadenarlo. O sea, la gente llegaba de una forma muy agresiva a él. ¿Cómo se acerca Jesús a los demonios? Se acerca amistosamente a preguntarle, ¿cómo te llamas? Le responde, me llamo Legión porque somos muchos. O sea, vemos que no hay un Satanás, no hay uno, o sea, somos muchos. O sea, no somos uno, somos un montón. Y me gusta ese Jesús que ama tanto al ser humano que incluso cuando el ser humano está siendo un Satanás, Jesús tiene el amor suficiente para acercarse a preguntarle, ven, hablemos, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Buscando liberarlo, sanarlo. Amén. Uh-huh. Gracias, Cristian. Última pregunta, respóndela con toda la sinceridad de tu corazón. Aquí no hacemos debates, sino entrevistas. Hay varios textos de la Biblia que cuando yo los leo siempre me producen un dolor en el alma, ¿no? Y este es uno. Le dice Samuel a Saúl, ve y hiere a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y hasta los de pecho. No dejes con vida a nadie. Dice Samuel que hablaba en el nombre de Jehová. ¿Crees tú que Dios mandó a Samuel a decirle eso a Saúl? ¿Crees tú que Dios mandó el diluvio, mandó el fuego de Sodoma y Gomorra? ¿Dios mata, Dios destruye? Sí, ¿y por qué lo crees? No, ¿y por qué lo crees? Respuesta libre. Respuesta corta, no. Mi respuesta corta es no. Ahora una respuesta más larguita para complementarla. Yo lo dije previamente, la Biblia no fue escrita por Dios y es lo que yo creo. La Biblia fue escrita por muchísimas personas como tú, como yo, y que como tú y como yo a veces tenemos aciertos en muchas cosas y a veces tenemos muchos desaciertos en otras cosas. Y la Biblia está llena de esos aciertos y de esos desaciertos. Las personas que escribieron el libro de Samuel y donde también están incluidos estos textos que nos hacen ruido en la cabeza a veces de Dios mandando a matar mujeres, niños, matando a toda la humanidad con el diluvio, por ejemplo, son solamente la representación de Dios de aquellas personas que estaban escribiendo en ese momento. No es la revelación de Dios, es la representación de lo que esas personas creían de Dios. Esas personas tenían un conocimiento limitado de Dios como tú y como yo lo tenemos. Tenían una experiencia que para ellos tenía sentido y ellos entendían a Dios de esa forma. Y en esa época en donde estaban tantas naciones expandiendo su territorio y donde el contexto era tan belicoso, el pan de cada día era la conquista, el pan de cada día era ejército, el pan de cada día eran guerras, eran invasiones, pan de cada día. Era natural que esas personas entendieran a Dios desde lo belicoso, era muy normal. Así que los autores bíblicos de esa época entienden a Dios y definen a Dios en términos belicosos. Entienden a Dios en términos de que si nos va bien es porque Dios nos quiere, si nos va mal es porque nos alejamos de Dios. Entienden a Dios en esos términos. Hoy en día vemos a Dios diferente, hoy en día no estamos, al menos en la mayoría de nuestros contextos urbanos, no estamos en una guerra constante donde haya naciones queriendo expandirse, invadiéndonos y matando a nuestras mujeres y niños, al menos no en nuestra mayoría. Por lo tanto, no entendemos hoy a Dios en términos belicosos, como en esa época sí lo era. Así que para mí, esos textos en donde aparentemente dice el Señor, ve y mata y no dejes a nadie vivo, ese no es Dios hablando, ese simplemente es el autor del texto que estaba plasmando su idea de Dios en ese texto. Entonces algunos dirán, pero entonces la Biblia está equivocada. Pues sí, la Biblia está equivocada y eso es hermoso, que esté equivocada, porque me refleja a un ser humano que vio a un Dios guerrero, que vio a un Dios asesino y que aún así hoy en día podemos entender que Dios es más bien un Dios de amor, un Dios de vida y no un Dios de muerte. Amén. O sea, mira cómo en medio de tantos errores de gente que entendió mal a Dios, Dios logra hoy seguirnos convenciendo, yo no soy eso, yo soy amor, yo soy todo lo opuesto. Entonces sí, ese no es Dios. Ese para mí, yo leo esos textos y para mí no me resultan problemáticos. Yo leo ese texto con cierta fascinación porque yo digo, qué fascinante que esa persona
entendió a Dios como alguien que te manda a matar a todo el mundo y a no dejar sobrevivientes. Un Dios muy de su Curioso cómo esa persona contexto lo veía. cultural, de su contexto de perspectiva Sí, cosmológica, ¿no? En ese momento. y curioso cómo lo entendía así de asesino, pero qué milagro, lo milagroso es como hoy en día Dios ha logrado convencerme a mí de que Él es todo lo contrario a eso. O Amén. sea, lo milagroso es eso, es realmente Amén. la forma en que Dios logra decirme, yo no soy eso. ¿Por qué? Porque esa persona, lo voy a poner en estos términos, los autores de esos textos plasmaron en sus escritos la forma en que ellos entendían a Dios, pero ellos no eran la representación de Dios. La representación perfecta y absoluta de Dios es Jesús. Amén. Y en Jesús sí llego yo a ver todo lo que Dios es, todo lo que los autores del Antiguo Testamento intentaron definir a Dios, ¿sí? Que David lo intentó definir como el Señor es mi pastor, David lo definió mucho como pastor, que Salomón lo definió como la sabiduría, y Proverbios está lleno de odas a la sabiduría porque es el intento de Salomón de darle a Dios una forma y le dio la forma de sabiduría. El texto en Samuel le intenta dar a Dios una figura de asesino, conquistador, guerrero, y llega Jesús a decirme lo mismo que dijo en Mateo 5, vosotros habéis escuchado que Dios es, pero yo os digo, mírenme a mí, lo que Dios es, todo lo que Dios le ha querido decir alguna vez a la humanidad y que la humanidad ha tenido tantos desaciertos en definirlo, ahora vengo yo a mostrarles de verdad lo que es Dios. Ese Dios belicoso que mandaba a matar a mujeres y niños, tenemos a Jesús que nos dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ese Dios que dijo, no dejen viva a ninguna mujer, mátenlos a todos, Jesús llega y me dice, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ni yo te condeno, y se lo dice a una mujer. Llega Jesús realmente a mostrarme la revelación perfecta del Dios imperfecto que intentaron definir los autores del Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Gracias, Cristian. Última pregunta y este es un bonus, porque hay muchas personas que en el mundo entero están creyendo diferente a como cree la iglesia donde se congregan y a veces encuentran que congregarse les hiere un poquito porque el predicador de pronto ya sepa que ellos creen diferente y entonces predica, esas personas que creen que Dios mata, que Dios no mata, son del diablo porque están dudando de la Biblia y el que duda de la Biblia, duda de Dios. Pero esas personas se quieren seguir congregando. ¿Qué les dices tú que eres un valiente porque te sigues congregando a pesar de que pues no crees igual? ¿Cómo los fortaleces tú o los motivas tú para que se sigan congregando a pesar de las diferencias en la predicación? Pregunta compleja. Yo le digo a estas personas, si no te estás congregando actualmente, entiendo el por qué no lo haces. Puedo entenderlo porque te han lastimado y claro, cuando te lastiman tenemos esa tendencia natural de no querer acercarnos a aquel que nos ha lastimado. Yo en algún momento me sentí lastimado por Dios, como lo conté que me pasó en el año 2019 y quise abandonar voluntariamente todo lo que tenía que ver con mi fe. Así que si actualmente no te estás congregando, sea cual sea la razón, puedo entenderte, lo comprendo. Es también importante que te des el tiempo de entender tú las razones por las que no te estás congregando. Analízalas, o sea, es bueno, está bien, no te congregues, no estás cometiendo ningún error con no congregarte, pero Amén. quiero que analices tus razones de por qué no lo estás haciendo, para que seas al menos consciente y sepas dar una explicación. No me congrego por tales y tales razones. Después de que seas consciente de esto, date la oportunidad de sentirte cómodo con tu decisión. Así como yo me sentí cómodo cuando le dije a Dios, no más, hasta aquí llegamos, no quiero saber nada de ti. Y yo no estuve forzándome en ningún momento de, no, mentiras, tengo que volver a creer en Dios porque es que así es. No, si no te estás congregando, ok, abrázalo, acostúmbrate a esa forma de vida en la que no te congregas, no estás cometiendo ningún pecado al no congregarte, no te estás alejando de Dios porque Dios no son las cuatro paredes del templo, ¿sí? El Evangelio de Juan define a la morada de Dios como nosotros mismos. Dice, el verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros. O sea, es imposible que estés lejos de Dios porque Dios hizo su morada en ti. Así que no tienes que estar pues en la congregación para que Dios esté en ti, porque ya lo está, ya hizo su morada en ti. Entonces, tómate ese tiempo, date la oportunidad
de sentir el dolor, date la oportunidad de sentir el dolor porque te han lastimado, así que siente ese dolor. Cuando uno es chiquito y estás en el parque jugando y te caes del rodadero por andar de brincón y lloras, y llega alguien a decirte, algún adulto a decirte, ya, no llore, no llore. No, es imposible decirle a un niño que no llore. El niño se cayó, ha tenido una experiencia traumática. Psicológicamente la caída afecta y físicamente la caída duele también. Así que es un niño que está traumado por todos lados. En lo emocional y en lo físico es imposible decirle al niño que recién se cayó, cállate, no llores. No, llora todo lo que quieras, pero mientras lloras quiero que sepas que yo estoy aquí. Amén. Lo mismo te digo a ti que has tenido una experiencia traumática con las congregaciones. Date la oportunidad de sentir el dolor, de llorar lo que tengas que llorar y de dejar que exista. No puede existir una sanación espiritual sin que haya un dolor espiritual. Entonces deja existir tu dolor espiritual porque ese es el inicio de tu proceso de sanidad espiritual también. Y a medida que dejas existir tu dolor, siendo consciente de qué es lo que te causa dolor, estoy seguro que Dios, no nadie más, Dios encontrará la forma de acercarte a sus otros templos. Y con sus otros templos me refiero a las personas. Así como yo en algún momento encontré el camino de vuelta a su templo, que no es el templo adventista, sino a su templo que son mis amigos que están en el templo adventista. Porque yo también me alejé, yo no quería saber nada de Dios, nada. Y me dejé de congregar y esos fueron un par de meses. Y en algún momento fue Dios quien me volvió a llevar a su templo verdadero. Y vuelvo a repetir, su templo verdadero no es el templo adventista, sino mis amigos queridos del alma que Amén. Están en el templo adventista, en donde Dios también habita porque ellos son templos Amén. De Dios también, porque el verbo se hizo carne en ellos también. Y ahí estoy en conexión con Dios, no solo con conexión con Dios porque habita en mí, sino que también puedo estar en conexión con Dios que habita en ellos. Ese sería mi consejo para aquel que actualmente no se está congregando. Deja existir tu dolor, no te obligues a congregarte, sé consciente de las razones por las que no lo estás haciendo y espera. Deja que Dios actúe, que estoy seguro que Él encontrará la forma. O sea, si hizo hablar a la burra de Balaam, no hay razón para que no haya la forma de llevarte a su templo que es la gente. Amén, amén. Gloria a Dios. Recuerden que Cristian tiene varias redes sociales, entre ellas está YouTube. Tiene un canal excelente, videos muy bonitos, muy profundos, muy existenciales, muy filosóficos, pero sobre todo muy cristianos. Por lo menos así lo veo yo. Tiene Instagram también. Creo que Cristian me va a dar ahorita los enlaces, los voy a colocar debajo de este video para que vayan y vean en su canal el contenido. También este video va a estar dividido en 2 partes, así que vaya a ver la primera parte en el canal de Cristian y se suscribe al canal y le dicen, Cristian, estuve en la entrevista, me encantó, me sirvió por esto, por esto y por esto, para que se siga motivando. Una próxima vez que lo invite, diga sí voy porque la gente viene al canal también. Cristian, gracias. Con mucho gusto, Natanael, ha sido para mí un placer estar aquí. Y a las personas que nos están viendo, inmensas gracias por su tiempo, por escucharme, también por su atención. Me parece muy bonito, es muy halagador y estoy muy agradecido por eso. Gracias, Cristian. Dios te siga bendiciendo y te siga usando y que te dé larga vida. Así como tú dices larga vida al rock and roll, yo digo larga vida, para gloria de Dios, a Cristian LZ. Amén, amén. Hasta una próxima. Muchas gracias y que viva la pizza con piña.